Saludos cordiales, mis amados hermanos. Que la gracia y la gloria de Dios se manifiesten en tu vida y en la vida de tu familia. Antes de comenzar la lección, permíteme elevar una oración al cielo. Amado Padre, a tu nombre sea siempre toda gloria y alabanza. Gracias, Señor, por la vida y por la salvación obrada en Jesús a nuestro favor. Pedimos que nos guardes de todo mal. Pedimos humildemente que cada lección sea de gran alimento para nuestra vida espiritual y que podamos fortalecernos cada día en tu santa palabra. Bendice, oh Señor, de manera abundante a cada hermano y hermana que complementan el estudio de su lección con este video. Oh Padre amado, que tu gloria se manifieste en nuestra vida, en la vida de la Iglesia, y al ver esa gloria, las personas puedan hallar salvación en ti. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lección número 3, para el 20 de octubre del 2018, titulada Para que sean uno. Lección para el día sábado 13 de octubre, para memorizar. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versos 20 y 21. El Evangelio de Juan nos brinda una ventana a las preocupaciones inmediatas de Jesús, mientras su traición y su muerte se cernían en el horizonte, en 5 capítulos cruciales, que son Juan 13 al 17. Recibimos las últimas palabras de instrucción de Jesús que culminan con lo que a veces se ha denominado su oración sumo sacerdotal. Es una designación apropiada, ya que nuestro Señor en esta oración se consagra para hacer el sacrificio en el que simultáneamente es sacerdote y víctima. Al mismo tiempo, es una oración de consagración en nombre de aquellos por quienes se ofrece el sacrificio. Los discípulos que estaban presentes en el aposento alto y los que posteriormente aceptarían la fe a través del testimonio de ellos. Tomado del libro El Evangelio de Juan, página 328. En el núcleo de esta oración está la preocupación de Jesús por la unidad entre sus discípulos y por los que más adelante creerían en él. Este es un tema clave en su oración. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Juan 17, 9 y 10. Ningún debate significativo sobre la unidad de la Iglesia, sobre nuestra unidad en Cristo, puede ser cabal sin prestar cuidadosa atención a esta oración. ¿Por qué oraba Jesús? ¿Por quién oraba? ¿Y qué significa su oración para nosotros hoy? Por la gracia de Dios, en esta semana responderemos a estas preguntas. Para complementar la lección del sábado, permíteme compartir contigo este pasaje del Espíritu de Profecía. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 22. En estas palabras tenemos una declaración convincente que comprueba el hecho de que la unidad, la benevolencia y el amor existirán entre los que sean cristianos verdaderos. El Redentor del mundo es exaltado y glorificado en el carácter de todos aquellos que creen. Os ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que desterréis todo lo que se asemeja al orgullo espiritual y al amor a la supremacía. Convertíos en niñitos, ya que cuando termine la lucha, llegaréis a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Leed Juan 17, una y otra vez. Tomado del libro Hijos e Hijas de Dios, página 297. Lección para el día domingo, 14 de octubre. Jesús ora por sí mismo. La oración sumo sacerdotal se divide en 3 partes. En primer lugar, Jesús ora por sí mismo. Juan 17, 1 al 5. Luego ora por sus discípulos, Juan 17, 6 al 19, y finalmente por quienes más adelante creerían en él,
Juan 17, 20 al 26. Vamos a leer Juan 17, 1 al 5 y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la esencia de su oración y qué significa para nosotros? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y léela con nosotros. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús intercede primero por sí mismo. En acontecimientos anteriores del Evangelio de Juan, Jesús indicó que aún no había llegado su hora. Juan 2:4, Juan 7:30, Juan 8:20. Pero ahora sabe que llegó la hora de su sacrificio. Ha llegado el momento de la conclusión dramática de su vida terrenal, y él necesita fuerzas para culminar su misión. Es tiempo de orar. El Señor Jesús glorificará a su Padre haciendo su voluntad, incluso si eso significa que deba soportar la cruz. Su aceptación de la cruz no es una especie de fatalismo. De hecho, es más bien como ejerce la autoridad que el Padre le ha dado. Él no murió como mártir, sino que glorificó voluntariamente a su Padre al cumplir la razón de su encarnación, su muerte sacrificial en la cruz por los pecados del mundo. Vamos a leer Juan 17:3 y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la vida eterna y qué significa conocer a Dios? Toma la Biblia, la santa palabra de Dios, y léela con nosotros. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ante todo, Jesús nos dice que la vida eterna consiste en conocer personalmente a Dios. Esto no es salvación por obras ni por conocimiento, sino que es la experiencia de conocer al Señor por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Este conocimiento se canaliza a través de una relación personal con el Padre. Nuestra tendencia humana es limitar el conocimiento a hechos y detalles, pero aquí Jesús apunta a algo más profundo y satisfactorio. Es a saber, una relación personal con Dios. El primer advenimiento de Jesús también tuvo el propósito de guiar a la humanidad en su búsqueda de un conocimiento más significativo y salvífico de Dios y de la unidad mutua a la que conducirá ese conocimiento. Preguntas para reflexionar. ¿Cuál es la diferencia entre conocer a Dios y conocer a Dios personalmente? ¿Qué experiencias has tenido que te hayan ayudado a conocer a Dios? Para complementar la lección del domingo, permíteme compartir contigo este pasaje del Espíritu de Profecía. Citando a Juan 17:3, la hermana de Huay dice: estas palabras significan mucho. Solo conociendo a Cristo podemos conocer a Dios. El enviado de Dios nos insta a que escuchemos estas palabras. Son las palabras de Dios y todos debieran prestarles atención, pues por ellas serán juzgados. Conocer a Cristo de una manera que asegure la salvación final es ser vitalizado con un conocimiento espiritual, es practicar sus palabras. Sí, sin esto, todo lo demás no tiene valor. Revista Señales de los Tiempos, 27 de enero de 1898, escrita por la hermana Elena de Huay. Jesús, resplandor de la gloria de su Padre, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses 2, 6 y 7. Consintió en pasar por todas las experiencias humildes de la vida y en andar entre los hijos de los hombres, no como un rey que exigiera homenaje, sino como quien tenía por misión servir a los demás. Discurso Maestro de Jesucristo, página 17. Lección para el día lunes, 15 de octubre. Jesús ora por sus discípulos. Vamos a leer Juan 17, 9 al 19.
y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿por qué motivos ora específicamente Jesús en relación con sus discípulos? Vamos a leer la Biblia, la palabra santa. Dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. A continuación, Jesús ora por sus discípulos, quienes corren el grave peligro de perder su fe en Él en los días venideros, cuando Él ya no esté con ellos en carne y hueso. Por lo tanto, con esta oración, los consagra al cuidado de su Padre. Jesús pide que Dios los proteja en el mundo. En este sentido, no ora por el mundo, porque sabe que el mundo en sí mismo es opuesto a la voluntad del Padre. Primera de Juan 5:19. Pero, debido a que el mundo es el lugar donde servirán sus discípulos, el Señor Jesús ora para que puedan ser preservados del mal mientras están en el mundo. El Señor está preocupado por el mundo. De hecho, Él es su Salvador. Pero la difusión del Evangelio está ligada al testimonio de aquellos que irán a predicar las buenas nuevas. Por eso, el Señor Jesús necesita interceder por ellos para que el maligno no los derrote. Mateo 6:13. No obstante, un discípulo ha sido derrotado. Previamente esa noche, el Señor Jesús había mencionado que uno de ellos había decidido traicionarlo. Juan 13:18-30. Aunque el Señor se refiere al hecho de que las Escrituras habían predicho la traición de Judas, Salmo 41:9, este no era víctima del destino. Durante la Santa Cena, Jesús le interpeló con un gesto de amor y amistad, Juan 13:26-30. En ocasión de la Cena de Pascua, el Señor Jesús demostró su divinidad, revelando el propósito del traidor. Incluyó tiernamente a Judas en el servicio hecho a los discípulos, pero no fue oída su última súplica de amor. Libro deseado de todas las gentes, página 667. Al saber que la envidia y los celos podían dividir a los discípulos, como había sucedido en ocasiones anteriores, el Señor Jesús ora por su unidad. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:11. Esa unidad está más allá de cualquier logro humano. Solo puede ser el resultado y el regalo de la gracia divina. La unidad de ellos se fundamenta en la unidad del Padre y del Hijo, y esta unidad es un prerequisito indispensable para un servicio eficaz en el futuro. La santificación o consagración de los discípulos en la verdad también es indispensable para el servicio. La obra de la gracia de Dios en el corazón de los discípulos los transformará. Pero, si han de dar testimonio de la verdad de Dios, ellos mismos deben ser transformados por esa verdad. Preguntas para meditar. ¿Qué significa no estar en el mundo? ¿Qué hay en nosotros, en nuestra vida y en nuestra forma de vivir que hace que no seamos de este mundo? Para complementar la lección del lunes, permíteme compartir contigo este pasaje del Espíritu de Profecía. Jesús no vivió para agradarse a sí mismo. Se entregó como un sacrificio vivo y consumido en favor de los demás. Vino a elevar, a ennoblecer, a hacer felices a todas las personas con las que se relacionaba. Los que reciben a Cristo abandonarán todo rasgo descortés y áspero, y manifestarán la amabilidad
y la bondad que hay en Jesús, porque Cristo mora en el corazón por la fe. Cristo era la luz que brillaba en la oscuridad, y sus seguidores también deben ser la luz del mundo. Deben encender su lámpara en el altar divino. El carácter que es santificado por la verdad adquiere un lustre perfecto. Matutina, a fin de conocerle, página 305, escrita por la hermana Elena de Huay. Lección para el día martes, 16 de octubre. Por los que han de creer en mí. Después de haber orado por sus discípulos, Jesús amplió su oración e incluyó a los que habían de creer en él por la palabra de ellos. Juan 17:20. Vamos a leer Juan 17, 20 al 26, y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál era el mayor deseo de Jesús para quienes más adelante creerían en el mensaje del Evangelio? ¿Por qué es tan importante que esta oración se cumpla? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y léela con nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Como el Padre y el Hijo son uno, Jesús oró para que los futuros creyentes también fuesen uno. En algunos lugares del Evangelio de Juan, Jesús se refirió a la unidad del Padre y del Hijo. Nunca actúan independientemente el uno del otro, sino que están siempre unidos en todo lo que hacen. Juan capítulo 5, versos 20 al 23. Comparten un amor común por la humanidad caída hasta tal punto que el Padre estuvo dispuesto a dar a su Hijo por el mundo, y el Hijo estuvo dispuesto a dar su vida por ello también. Juan 3:16, Juan 10:15. La unidad a la que Jesús se refiere en esta oración es una unidad de amor y propósito, como la que existe entre el Padre y el Hijo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Juan 13:15. Manifestar esta unidad en amor confirmará públicamente su relación con Jesús y con el Padre. La exhibición de su unidad auténtica debe proporcionar un testimonio convincente de la verdad del Evangelio. Así es como el mundo sabrá que Jesús es el Salvador. En otras palabras, esta unidad por la que Jesús oró no puede ser invisible. La lección nos pregunta, ¿cómo puede convencerse el mundo de la veracidad del Evangelio si no puede ver el amor y la unidad entre el pueblo de Dios? En el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 21, el Espíritu de Profecía nos dice: Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. Dios quiere que sus hijos lleguen todos a la unidad de la fe. La oración de Cristo, precisamente antes de su crucifixión, pedía que sus discípulos fuesen uno, como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyese que el Padre lo había enviado. En esta, la más conmovedora y admirable oración, extendida a través de los siglos hasta nuestros días, sus palabras son: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan 17:20. Cuán fervorosamente deben tratar de contestar esta oración en su vida los que profesan seguir a Cristo. Fin de la cita. Preguntas para meditar. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida y en nuestra iglesia para ayudar a alcanzar el tipo de unidad que se presenta aquí? ¿Por qué es primordial
que cada uno de nosotros tenga cierto grado de muerte al yo, si queremos que nuestra iglesia esté unida como debería estar. Complementemos la lección del martes con el siguiente pasaje del Espíritu de Profecía. Un poder extraordinario de parte de Dios debe apoderarse de las iglesias adventistas del séptimo día. Entre los miembros se debe producir una reconversión para que sean testigos de Dios y demuestren la autoridad del poder de la verdad que santifica el alma. La iglesia debe ser renovada, purificada y santificada. De lo contrario caerá sobre ella la ira de Dios, con una fuerza muy superior que sobre los que nunca han profesado ser santos. Los que sean santificados por la verdad demostrarán que ésta ha producido una reforma en sus vidas y que los está preparando para ser trasladados al mundo celestial. Pero mientras en la vida predominen el orgullo, la envidia y las malas conjeturas, Cristo no podrá reinar en el corazón. Matutina Exaltada Jesús, página 295. Lección para el día miércoles, 17 de octubre. La unidad entre cristianos. Vamos a leer Marcos 9:38 al 41 y Juan 10:16. Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué nos enseña la respuesta de Jesús al apóstol Juan sobre el exclusivismo y los prejuicios sobre quién es un verdadero seguidor de Jesús? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y edifiquémonos juntos en su mensaje. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Los adventistas del séptimo día suelen interpretar que la oración de Jesús de Juan 17 se aplica directamente a la unidad de su confesión eclesiástica. Debemos estar unidos como iglesia para cumplir con nuestra misión de compartir el mensaje de los tres ángeles con el mundo. En este aspecto casi no hay discusiones. Pero, ¿qué sucede acerca de la unidad con los demás cristianos? ¿Cómo debemos relacionarnos con ellos a la luz de lo que Jesús pidió en oración? Sin lugar a dudas, creemos que Dios tiene personas fieles en otras iglesias además de la nuestra. La Biblia también aclara que Dios tiene sus fieles incluso en Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Al mismo tiempo, sabemos que según el libro de Apocalipsis, existe mucha apostasía entre los que profesan el nombre de Cristo y que en los últimos días muchos cristianos falsos se unirán entre sí y con el Estado para provocar la persecución representada gráficamente en Apocalipsis 13:1 al 17. Por lo tanto, los adventistas siempre han sido muy cuidadosos al participar en llamados a la unidad con otras iglesias, especialmente cuidadosos al no aceptar llamados para participar del movimiento ecuménico. Entonces, ¿cómo deberíamos relacionarnos con otras confesiones religiosas? Elena de White escribió lo siguiente en cuanto a que la Iglesia Adventista del Séptimo Día trabaje con otros cristianos, al menos en este tema específico. 2 puntos. Comienza la cita. Cuando el agente humano somete su voluntad a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo impresionará los corazones de aquellos a quienes ministra. Me ha sido mostrado que no debemos rehuir a las obras de la Unión Pro Temperancia de mujeres cristianas. Uniéndonos con ellas en defensa de una total abstinencia, no cambiamos nuestra posición en cuanto a la observancia del séptimo día y podemos demostrar nuestro aprecio por su posición en cuanto al tema de la temperancia. Al abrir la puerta e invitarlas a unirse con nosotros en el asunto de la temperancia, nos aseguramos su ayuda en lo que atañe a la temperancia. Y ellas, al unirse con nosotros, oirán nuevas verdades, las cuales el Espíritu Santo
está esperando impresionar en sus corazones. Fin de la cita. Esta cita ha sido tomada del libro Ministerio de la Bondad, página 170. Aunque esta cita está abordando un problema específico en un momento específico, proporciona principios que podemos seguir con respecto a cómo relacionarnos con los demás cristianos, especialmente en lo que atañe a la unidad en torno a una causa. En primer lugar, podemos trabajar con ellos sobre la base de intereses sociales comunes. En segundo lugar, si nos unimos a ellos, debemos hacerlo de una manera que no comprometa nuestras creencias o prácticas. En tercer lugar, podemos y debemos usar esta unidad para compartir con los demás las preciosas verdades con las que Dios nos ha bendecido. Hermanos y hermanas, vamos a complementar la lección del miércoles con el siguiente texto del Espíritu de Profecía. La verdad se debe presentar con tacto divino, amabilidad y delicadeza. Debe provenir de un corazón que ha sido hecho impresionable y compasivo. Que nuestras palabras sean amables cuando tratamos de ganar almas. Dios será la sabiduría para la persona que la busca en la fuente divina. En todas partes hemos de buscar oportunidades. Debemos perseverar en oración y estar siempre listos a dar una razón de la esperanza que hay en nosotros con humildad y temor. El Espíritu Santo aplicará a las almas las palabras habladas en amor. La verdad ejercerá poder de convicción cuando se la hable bajo la influencia de la gracia de Cristo. Matutina, Exaltada Jesús, página 205, escrita por la hermana Elena de Huay. Las palabras que el Señor envía serán rechazadas por muchos, pero las palabras que pueda hablar el hombre serán recibidas como luz y verdad. La sabiduría humana apartará de la abnegación, de la consagración, e ideará muchas cosas que tienden a invalidar el efecto de los mensajes de Dios. No podemos tener ninguna seguridad si dependemos de hombres que no están en estrecha relación con Dios. Ellos aceptan las opiniones de los hombres, pero no pueden discernir la voz del verdadero pastor, y su influencia descarriará a muchos, aunque ante sus ojos se acumule prueba sobre prueba que testifiquen de la verdad que el pueblo de Dios debe tener para este tiempo. Lección para el día jueves, 18 de octubre. Una fe que se comparte con amor. En Juan 17:3, el Señor Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios. Vamos a leer Primera de Juan 2:3 al 6 y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Cómo demostramos que conocemos a Dios en nuestra vida diaria? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y alimentémonos con ella. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En general, si bien la sociedad actual se dice respetuosa de la ley de Dios, estas mismas personas a menudo minimizan la obligación bíblica de guardar los mandamientos de Dios. Algunos incluso argumentan que la gracia de Dios elimina los 10 mandamientos, pero esa no es la enseñanza bíblica. Guardar los mandamientos no es una condición para conocer a Dios, sino una señal o un fruto de que conocemos a Dios y que lo amamos. Por lo tanto, el conocimiento de Dios no es solo un conocimiento teórico, sino que también nos conduce a la obediencia, a la acción. Jesús mismo enfatizó, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 15 y 21. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5, versos 2 y 3. Vamos a leer Juan capítulo 13, versos 34 y 35, y responderemos la siguiente pregunta.
¿Qué mandamiento nuevo les dio Jesús a sus discípulos? ¿Y cómo se relaciona esto con la idea de unidad entre los seguidores de Jesús? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El mandamiento de amar al prójimo no era nuevo en sí. Se lo puede encontrar en las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Levítico 19:18. Lo nuevo es el mandamiento del Señor Jesús, para que sus discípulos se amaran unos a otros como Él los amaba. El ejemplo del Señor Jesús, de amor abnegado, es la nueva ética para la comunidad cristiana. Es el nuevo ejemplo de vida, el patrón de comportamiento para todo cristiano. ¡Qué maravillosa norma se nos ha presentado! La vida del Señor Jesús había sido una demostración práctica del amor en acción. La obra de la gracia es un servicio continuo de amor y de esfuerzo abnegado. Podemos imaginar que la vida de Cristo fue una manifestación incesante de amor y abnegación por el bien de los demás. El principio que impulsaba a Cristo debe impulsar a su pueblo en todas sus relaciones interpersonales. ¿Qué testimonio más poderoso sería ese amor para el mundo? ¿Y qué fuerza poderosa para nuestra unidad podría brindarnos ese amor de Cristo, practicado diariamente en nuestras filas? Pregunta para meditar: ¿cómo podemos aprender a reflejar esa clase de amor abnegado por los demás que reflejó el Señor Jesús? El espíritu de profecía nos dice: muchos piensan que es imposible amar al prójimo como a sí mismos, pero ese amor es solo el fruto genuino del cristianismo. Amar a otros es vestirse del Señor Jesucristo, es caminar y obrar como viendo el mundo invisible. Debemos por ello mirar continuamente a Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor dio lección tras lección para apartar a todos del egoísmo y establecer estrechos lazos de compañerismo y hermandad entre los hombres. Él deseaba que los corazones de los creyentes estuvieran estrechamente entretejidos con fuertes lazos de simpatía para que pudiera haber unidad en Él. Juntos han de regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, esperando la vida eterna por la virtud de Cristo. Si Cristo mora en el corazón, su amor se difundirá a otros y unirá corazón con corazón. Donde se ha perfeccionado el amor, se guarda la ley y el yo no encuentra lugar. Los que aman a Dios en forma suprema, trabajan, sufren y viven para quien dio su vida por ellos. Podemos guardar la ley solo apropiándonos de la justicia de Cristo. Cristo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Lección para el día viernes 19 de octubre. Para estudiar y meditar. Para enriquecer la lección de esta semana, se nos sugiere leer del libro Conflicto de los Siglos, página 437 hasta la 440. Si deseas escuchar este mensaje de la hermana de Huay, puedes buscar aquí en el canal, en Defensa de la Fe, el audio correspondiente, llamado Comentario del Espíritu de Profecía, lección número 3, Estados Unidos en la Profecía. La lección del viernes nos invita a reflexionar en el siguiente párrafo. Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia mundial con muchas iglesias locales, los adventistas no pretenden ser la Iglesia Universal de Cristo. La Iglesia Universal es más amplia que cualquier confesión religiosa. Es visible e invisible, dado que está compuesta por quienes creen en Jesús y lo siguen. Esta cuestión teológica en particular se intensifica si tomamos en consideración la apostasía entre los cristianos que el libro de Apocalipsis aborda en forma conmovedora. La iglesia pura de Apocalipsis 12 contrasta con la ramera de Apocalipsis 17, que es Babilonia, la gran ciudad, que a su vez contrasta con la esposa del Cordero, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22. En el siglo I, la Iglesia Universal quizás haya sido bastante visible. Es mucho más difícil y complejo de verla, por ejemplo, durante la Edad Media.
Por lo tanto, los adventistas no limitan el concepto de la verdadera Iglesia de Dios a su confesión religiosa, ni lo extienden automáticamente a otras iglesias cristianas. La verdadera Iglesia de Dios está integrada por quienes realmente creen en Él. Dios los conoce. Por otro lado, los adventistas sostienen que son el remanente visible y especial de Dios del tiempo del fin, de Apocalipsis 12:17 y los capítulos 12 al 14. Este remanente tiene un carácter tanto local como universal. Apocalipsis 2:24 y Apocalipsis 12:17. Tomado del libro que está escrito en inglés, llamado La Universalidad de la Iglesia en el Nuevo Testamento, página 37. Vamos a enriquecer la lección del viernes con este texto del Espíritu de Profecía. Nos dice: pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo, creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y a su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia, y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Conflicto de los siglos, página 499. Capítulo: Los Estados Unidos en la profecía. Mis hermanos, Maranata, y que el Señor Jesucristo venga pronto a buscar a su pueblo, y que su pueblo esté preparado por su gracia para irse con Él.